La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala presentan. Desde sus orígenes, muchas han sido las formas de abordar los fenómenos e interrogantes que se presentan a la humanidad en el camino de su evolución. El hombre ha tenido que valerse de diversos métodos en su afán por comprender dichos fenómenos, desde los más simples e intuitivos, pasando por creencias y mitos religiosos, hasta formas más organizadas para llegar a uno de sus objetivos básicos, la búsqueda del conocimiento verdadero. Charles Peirce señaló 4 formas de acceder al conocimiento. Método de la tenacidad. El hombre se aferra a la verdad como parte de sus creencias. Infiere nuevo conocimiento a partir de proposiciones falsas. Método de autoridad. Si una idea cuenta con el peso de la tradición y la sanción pública para apoyarla, es cierta. Método a priori. Apegado a la razón, aunque no necesariamente a la experiencia. Método de la ciencia. Debe ser tal que la conclusión última debe ser la misma para todo investigador. Su objetivo es la búsqueda del conocimiento confiable a través de la evaluación. Partiendo de los distintos métodos empleados para la obtención de conocimiento, ¿cómo sabremos qué método nos acerca más a la verdad? Ciencia y sentido común difieren en 5 aspectos fundamentales, que giran en torno a los conceptos sistemático y controlado. Empleo de esquemas conceptuales y estructuras teóricas distintas. Noción de control. El científico sistemáticamente descarta variables que sean causa posible del fenómeno que aborda, al contrario del hombre común. El sentido común no es tan profundo. El científico persigue las relaciones de manera consciente y sistematizada. Diversidad en la explicación de los fenómenos observados. El científico rechaza las explicaciones metafísicas, que no pueden ser comprobadas. El método científico es un conjunto de reglas para llevar a cabo una investigación, de tal forma que ésta sea lo más objetiva posible. Si nos apegamos a una definición tanto de contenido como de proceso, habremos de concebir a la ciencia como una serie interconectada de conceptos y de esquemas conceptuales, desarrollada como resultado de la experimentación y de la observación. La función de la ciencia es establecer leyes generales que refieran la manera en que se dan los eventos u objetos empíricos que le conciernen, capacitándonos para relacionar nuestros conocimientos de los hechos conocidos por separado y para hacer predicciones confiables de eventos aún desconocidos. El objetivo básico de la ciencia es formular la teoría, conjunto de conceptos interrelacionados y proposiciones que presentan un punto de vista sistemático de los fenómenos, mediante la especificación de relaciones entre variables, con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. Por tanto, el enfoque científico es una forma especial y sistematizada del pensamiento y del cuestionamiento reflexivo. Pese a lo anterior, conforme la humanidad ha evolucionado, se ha observado que los fenómenos a estudiar presentan particularidades que obligan al científico a adecuar sus métodos de estudio. Por una parte, nos encontramos con el tipo clásico de experimentación aplicable al campo de las ciencias físicas y naturales, donde a través del laboratorio existe un control óptimo sobre los fenómenos a estudiar. Y por otra parte, el planteamiento que representan las ciencias sociales, donde habrá que sustituir los métodos de control y aislamiento experimental por un control estadístico obtenido mediante procedimientos de asignación aleatoria de múltiples muestras a las condiciones experimentales. No es posible estudiar al ser humano con parámetros exactos como si fuera un fenómeno matemático. La metodología cuasi experimental incorpora un conjunto de técnicas de diseño y análisis estadístico para afrontar situaciones donde no es posible aplicar la metodología experimental, como en el caso de disciplinas como la educación, las ciencias políticas, económicas, jurídicas y, claro está, la psicología.
Tres aspectos esenciales caracterizan este tipo de metodología. La inferencia implica la manipulación de algún agente para observar los cambios que provoca. En este sentido destacan la teoría de la manipulabilidad, que solo describe el cambio ocurrido, y la teoría esencialista, que explica la causa-efecto. La aleatorización, que hace referencia a aquellas variables implicadas en la investigación, y que en el esquema de Kish distingue dos grandes tipos. Variables explicativas. Fundamento de la relación causa-efecto. Las variables extrañas, aquellas ajenas a la relación causal, también presentan una división. El problema del confundido deriva de aquella tercera variable en juego que puede llegar a confundir los resultados finales de la investigación. Toda investigación comienza con una hipótesis causal, que plantea una relación entre una supuesta causa y un supuesto efecto para algún universo en algún contexto físico y en una ocasión temporal localizada. En el diseño de la investigación habrá que traducir los constructos en operaciones sensibles de manipulación y o medida, proceso que se denomina operacionalización. La labor del investigador es una ardua tarea que requiere de muchos conocimientos, habilidades y creatividad, ya que no existe una fórmula única de investigación ideal. Los motivos del investigador para dedicar su tiempo a esta tarea son muchos, desde obtener reconocimiento, el placer de investigar, alguna meta personal, por cuestiones sociales, hasta económicas y propagandísticas. Sin embargo, la meta inmediata es la adquisición de conocimiento. Partiendo de esta premisa sobre la investigación como herramienta para la adquisición de conocimiento, la investigación persigue tres metas principales. Sería ideal que todos los problemas se enfrentaran con la formulación de teorías no controversiales, pero en la práctica no es posible, sobre todo en campos como las ciencias sociales y en particular la psicología, ya que estamos ante la presencia de variables no controladas. De igual forma, debemos tener presente que las formulaciones teóricas precisas son prácticamente imposibles en la mayor parte de las ciencias de la conducta. Quien tiene el interés por investigar deberá ser consciente que cada enunciado de su investigación deberá ser examinado desde dos puntos de vista, si es falso o verdadero, pero sobre todo de qué forma puede evaluar su veracidad o falsedad. La ciencia es una herramienta poderosa que nos conduce a la comprobación de ciertos supuestos que nos formulamos, aunque no produce una verdad absoluta. Sin embargo, es una de las mejores formas para la adquisición de conocimientos. Desarrollar un proyecto de investigación científica implica una variedad de factores que deberán ser tomados en cuenta previamente. Tópicos que van desde lo logístico, pasando por lo teórico, lo material, aspectos filosóficos, estadísticos y hasta económicos, tendrán un papel fundamental que será plasmado en el reporte final del investigador. No existen fórmulas para el desarrollo de una investigación ideal, ya que cada fenómeno o problema a estudiar tendrá sus propias particularidades. Pero lo que sí se acerca a la verdad es que la investigación se constituye en una herramienta para la adquisición de conocimiento que se propone a. Resolver problemas específicos, b. Desarrollar teorías o c. Comprobar teorías existentes. La primera acción del investigador será definir el problema que quiere abordar. Posteriormente, habrá que desarrollar una serie de ideas con la visión de que éstas deberán ser viables para desarrollar en el campo de la investigación.
Algo que le servirá será el enriquecimiento sobre el tema a través de la lectura y todos aquellos planteamientos que se hayan realizado antes sobre el tema que ocupa su interés. En esta medida, se irán abriendo horizontes para determinar los alcances de su investigación. Para el investigador no es fácil definir el problema de una manera simple, clara y completa. A menudo puede tener una noción general, difusa e inclusive confusa del problema. Existen 3 criterios de buenos problemas y enunciados de problemas. 1. Debe expresar una relación entre 2 o más variables. 2. Debe ser enunciada de manera clara y en forma de pregunta. Y 3. El problema y su enunciado deben ser factibles de prueba empírica. Esta tarea puede ser apoyada a través de la formulación de hipótesis, enunciado conjetural de la relación entre 2 o más variables, que habrán de presentarse en forma de enunciados declarativos. No queda duda de que las hipótesis son herramientas importantes e indispensables de la investigación científica. Existen diferencias importantes entre problemas e hipótesis. Las hipótesis, si están enunciadas de manera apropiada, pueden ser probadas. Un problema no puede ser resuelto de manera científica, por lo tanto deberá ser trasladado a la figura de hipótesis. En el caso de los estudios del comportamiento y disciplinas como las ciencias sociales, habremos de tomar en cuenta su complejidad multivariable. Respecto a la estrategia de investigación, deberá tomarse en cuenta que cada problema requiere de una forma distinta para ser abordado, por lo que se habrá de elegir el que más se adapte al tema de elección. El investigador tiene como tarea fundamental el desarrollo de técnicas y procedimientos con los que habrá de abordar las variables que serán el interés de su investigación. La consideración de la población de individuos que serán la muestra de su estudio, para posteriormente proceder a la recolección de datos. Una vez obtenidos los datos, habrán de interpretarse y presentarse en un informe final. El enfoque científico de la investigación nos permite aclarar dudas, fenómenos o ideas limitadas a través de un proceso sistematizado y confiable con apego a la verdad. En psicología, el complejo estudio de la mente humana exige el empleo de los métodos de investigación más eficaces posibles. De ahí la importancia para abordar y comprender tanto el método científico como su lenguaje, que nos lleve hacia un horizonte verdadero en beneficio del desarrollo de la humanidad.